Quedará aquí grabado. Si ustedes están viendo esto es porque sigo viva, muchachos. La la. Hello, hello, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a mi canal. Si tú no me conoces, pues me presento, yo soy Mayna y hoy tengo un video muy raro. Esto está muy raro porque me llegó esta caja de Fashion Nova. Sorpresa, o sea, yo no tengo ni idea de lo que hay aquí adentro. No sé si es ropa, no sé si es maquillaje, o sea, no tengo ni idea. Entonces vamos a abrirla juntos y pues lo que hay ahí lo probamos. Si todavía no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Tú le das allá abajo clic y rapidito estás suscrito. También te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram, que es esta que está por aquí, y en mi cuenta de Facebook, que es esta que está por aquí. Pero Mayra, no le demos más vuelta al asunto. Vamos a abrir esta caja, ¡qué loco! Vamos a abrirla juntos, no esperemos más y comencemos. Ok, vamos a hacer esto rápido y sin anestesia. Esto está muy loco. A mí la marca me escribió y me dijo: Mayra, te queremos enviar algo. Y yo, ¿pero qué me van a enviar? Pero ajá, ¿qué es? Como para saber, mamá. No, queremos que sea sorpresa. Yo, o sea, tengo miedo. Ustedes se imaginan que no era ningún Fashion Nova y que esto es una locura. Bueno, quedará aquí grabado. Si ustedes están viendo esto es porque sigo viva, muchachos. Yo en las cosas que me meto. Ya va, vamos a abrir esto bien. Que, o sea, no les digo que yo ni siquiera lo he destapado. Vamos a hacerlo aquí juntos. Y está como demasiado bien envuelto. Ok, ya está abierta. De verdad se lo juro que no la he visto. Vamos a verlo juntos. A la cuenta de 1, a la cuenta de 2, a la cuenta de... ¿Qué hay? 3. A ver. Hay una caja dentro de la otra caja. Se lo juro. Vamos a soltar esta. Epa, y pesa. ¿Qué es esto? Vamos a quitarle esta. La la. Esta caja está fantabulosa. Nova Beauty. Miren qué bello. Vamos a abrirla aquí juntos. Está pesada. Ok, 1, 2. Ojalá que no se me vaya a caer. Voy a inclinarlo un poquito. Y ¿se puede? Oh my god. La caja, qué espejo. El espejo, me encanta. Me veo así como en 4D, 4K, 4. O sea, está demasiado gigante, me encanta. Vamos a ver. Ok, ya vi. Miren esto. Y... son demasiados labiales, pero demasiado. Creo que son solo labiales lo que hay aquí. Pero esto está espectacular. Me fascina. Vamos obviamente a probarnos esto. Qué bueno que sean labiales, porque este maquillaje está súper lindo. No me lo quería quitar, pero pues ahora solamente me voy a quitar el labial y vamos a irlo probando. Sí, todos son labiales. Me encanta que trae 10 delineadores de labios. Normalmente a mí me pasa que a mí me gusta pintarme los labios bien de rosita, morado, colores así, y siempre consigo los buenos delineadores es en color carne nada más. Aquí hay muchos tonos, o sea, son 10. Ya nos vamos a hacer aquí los swatches y les voy a mostrar todos los colores. De acuerdo a los colores que vayamos viendo, voy a ver cuál es el que me queda mejor con este maquillaje, que miren qué bello está. Mírenme los ojos. Ok, miren, aquí están los 10 swatches de los delineadores. También te sirven como creyón. Me gustó mucho la fórmula, ya la vamos a probar en mis labios. Me gustó mucho la fórmula porque es cremosita y el lápiz no es como que demasiado finito. Es como un triangulito. Entonces no nada más sirve para delinear los labios, sino que nos podemos pintar todos nuestros labios con estos creyones. Eso está demasiado bueno porque puedes delinearte y luego con el mismo creyón pintar. Eso está demasiado divertido. Voy a probarme este que está por aquí, que es el color magenta 01. Me parece que está hermoso. Es muy raro conseguir este color en un creyón y es espectacular porque es como que no es demasiado morado ni es demasiado rosado. Se ve divertido, muy tendencia 2000 y me encanta. Entonces voy a limpiarme aquí los labios y siento que me combina y lo probamos juntas. Ok, aquí ya tengo bien limpiecito mis labios. Los voy a acercar para que nos probemos esto juntos. Ok, ahora sí estamos cerquita. Voy a probármelo, me lo voy a ir delineando. ¿Ven qué es? O sea, es casi rojo, casi fucsia, pero no es, ya van a ver bien. Y ven cómo corre el color, corre
súper bien. La la. Ustedes sabían que yo realmente, esto es un, no sé si es fun fact, porque en realidad no es tan divertido, pero yo cuando tenía 1 año me mordió un perro la boca cuando era una bebé. Ni siquiera tengo recuerdo de eso, obviamente me lo cuentan. Pero el corazón yo no lo tengo tan definido, sino que es como más redondo el corazón aquí, el arco de Cupido de los labios. Entonces me toca dibujármelo muchas veces. Ahora de que ya está bien delineado, voy a rellenarlo con el mismo creyón, porque la verdad es que me gustó mucho este color. Pero esto para probar, ahorita cuando probemos los otros, capaz me delineo con otro color y hacemos otra combinación. Aquí estamos descubriendo juntos, porque todos los demás yo tampoco los he visto. Me encanta. Ok. Miren qué espectacular se ve. Y se ve mate, pero no se siente como los liquid lipstick, que son como demasiado pesados, que sientes que tienen la boca como así, como tiesa, encartonada. No, para nada. Vamos a ver si se transfiere a penitas. O sea, no es como que se va a quedar ahí todo manchado, pero se hace una ligera transferencia de color. Pero está espectacular, me gusta, es como súper ligero. Yo que hago muchas muecas, es como que puedo hacer así, reírme. Y está demasiado bello el color, me gusta. Y si se fijan, tienen una línea como de marrones, como colores nude, que puedan ser como base, y otros para los tonos más rojos. Eso está súper chévere, porque el día que te quieras pintar los labios de rojo, te lo puedes delinear con esto y utilizar otro labial. Y es hecho en Corea, eso también es positivo. Los productos de belleza hechos en Corea tienen muy buena fórmula, por eso yo creo que se siente así, me encanta. Vamos ahora con esto que está por aquí, que es el estilo de labial tradicional, que debe ser como ni tan mate. ¡Ay, me gusta! Es como de man. La la, o sea, qué sofisticación. Me encanta. Amiga, esto está chévere. Vamos a ver. Voy a probarlos todos. Otra vez voy a limpiar esto para mostrarles los nuevos, porque este trae 26 colores. O sea, son demasiados. Vamos a hacer los swatches aquí en mi mano para que veamos bien los colores y elijamos uno para probarnos en nuestros labios. Ok, aquí están todos los colores. O sea, son demasiados. Puse de este lado los que son como más hacia rojos y terracotas, y aquí estos tonos son como un poquito más fríos. La fórmula está espectacular. Es que se desliza demasiado bien y pigmenta súper bien. Voy a pintármelo ahora de este color, que es un color como el perfecto nude. Y eso que yo no soy tan fan de los labios nude, porque siento que como que no me lucen demasiado, pero este color me llamó bastante la atención. Entonces vamos a probarlo. Me voy a quitar este labial y vamos a probarnos un color más nude para hacer algo totalmente diferente y veamos la fórmula. Ok, el que voy a probar se llama Heaven. Este está, o sea que ustedes ya van a ver. Yo cuando lo coloqué en el brazo dije, porque tiene como unos ligeros destellos. No sé, es que tiene, ya van a ver, vamos a probarnos la que ahorita capaz me quedó horrible. A mí no me luce tanto los nude, pero creo que este puede hacer una diferencia. No voy a hacer trampa, no me voy a delinear, no voy a hacer nada. Eso lo hacemos para el final, hacemos una combinación. Voy a probar solo el labial. Que miren, es el nude perfecto. La fórmula es divina y pinta bastante. Miren qué espectacular. El color está wow, me encanta. Y eso que, como les digo, yo siento que no me luce demasiado estos colores, pero este color me agrada bastante. Y siento que es un color que 100% le va a quedar bien muchísimos colores de piel. Está muy bello. ¿Ustedes cuánto le dan? ¿Cuál les va gustando más? ¿El anterior o este? Yo no sé, es que son como súper distintos. Pero este nude me gustó. Vamos ahora con los lip gloss. Yo les digo algo, yo últimamente estoy obsesionada con este tipo de fórmula, pero obsesionada. Me encanta que haya venido ahorita y hay muchísimos así
así que son con brillito. Miren este color está espectacular. Hay de este tipo de labial 12 colores distintos, pero uno más bello que el otro. Me voy a limpiar esto para mostrarles bien todos los colores y yo creo que este va a ser como súper difícil de elegir el color. Ok, está el transparente tradicional, que bueno, esto es súper indispensable ahorita que está súper en tendencia el tema de los labios así muy jugoso y con mucho lip gloss. Esto es algo que tenemos que tener 100% en nuestro maquillaje. Oh my god, este está demasiado espectacular. Miren este, qué espectacular está este rosadito, está demasiado hermoso. La verdad que todos están espectaculares. Hay desde más transparente a lip gloss con color, que lo puedes utilizar solo, no necesitas tener base de ningún color. O también se ve súper lindo cuando usas solo tu labial transparente. Eso también está muy cool y en tendencia ahorita. Me voy a probar. Estoy entre el rojito este que se puede ver los labios así como cuando comes caramelo, o entre este color que es así como un marroncito con un poquito de brillito. ¿Cuál dicen ustedes? No sé, estoy indecisa. Quiero probar los dos. Bueno, ¿saben qué voy a hacer? Me voy a probar el rojito, que es algo diferente para que nos queden los labios así como yo lo utilizaría en mi día a día, que se vean como un tantito rojito, pero muy natural. Y después, ahorita hacemos una combinación con los tres. Me delineo los labios con un creyón. Utilizamos uno de los labiales que son full color y le ponemos un brillo encima para ver cómo se ve. Me voy a quitar este labial. No me lo pruebo encima del nude porque quiero ver cómo se ve el labial solo, sin tener nada abajo. Ahorita lo probamos todo junto. Ok, me decidí por el rojo, se llama Sass. Vamos a probárnoslo porque esto es algo que yo utilizaría muy en mi día a día. Entonces vamos a ver, aquí se ve bello en mi brazo. Vamos a ver cómo se ven los labios. Está hermoso. O sea, lo amé. Miren qué espectacular se ve. ¿Ven lo que les digo? Se ve como unos labios rojitos, así como cuando comiste caramelo, chupeta, pero no es tan intenso. No me siento los labios pesados, que pasa mucho con este tipo de labiales. Con los lip gloss uno se suele sentir como demasiado producto que hasta hablas y es como que se hace. Esto no. La fórmula de verdad que está demasiado buena. Miren cómo se ve el labial. Me encanta. Yo creo que este va siendo mi favorito. ¿Cuál ha sido tu favorito? ¿El número 1, el número 2 o el número 3? Estamos entre el magenta, el nude y el rojito. Vamos ahora para realmente probar la combinación de los tres. Ok, aquí tengo la combinación que vamos a hacer. Elegí esta combinación que es como de un rosa que no es rosa, es como ese color que es entre nude y rosa, que nos queda bien a todas. Ese es el que voy a utilizar para probar algo diferente. Voy a quitarme este labial que la verdad me encanta. Ok, ahora sí, vamos a comenzar con el delineador que se llama Pink Nude 01. Este creo que es el color que nos vendría bien a todas. Es literal como el color de mis labios. Miren, o sea, literal es del color de mis labios. Quedó perfecto. La fórmula me gusta mucho. Ok, vamos ahora con el color. Elegí el color Dream. Me parece que es literal un color soñado que nos va bien a todas. Me lo voy a probar. Yo creo que es hasta casi idéntico al delineador. Sí. Es demasiado parecido, se ve perfecto, o sea, hace el match perfecto. Me encanta, se sienten los labios hidratados, pero tienen un aspecto mate. Yo lo pudiera dejar así, feliz. O sea, no es ni siquiera ni tan mate. Miren, es como perfecto. El color se ve demasiado bello. Este color me encanta. Pero como la cosa es combinar los tres, vamos a agregarle un lip gloss. Este se llama Tea y tiene es como este color de labial transparente con unos toquecitos de brillito. Entonces lo que voy a hacer es que me lo voy a colocar más como hacia el centro para dar la impresión de que tenemos unos labios más jugosos, más carnosos, más grandes. A ver, unos toquecitos. La la, me fascina. Me van a ver muy seguido los labios pintados así. Me quedó bello. ¿Qué opinamos? Me encanta, me encanta. Y se me ven los labios como más grandes, ¿verdad? Se me ven como
Me fascinó. La verdad que los 4 que probamos estuvieron espectacular. La fórmula de los 3 tipos de labiales están espectacular. Muy grata sorpresa la de Fashion Beauty con estos labiales. Están preciosos. Voy a usar en especial este. Bueno, yo creo que todos. Los 4 que probamos seguramente que me los van a ver aquí y los van a ver en nuestros videos muchísimo más seguidos. Si te gustó este video, déjame una manita arriba para saber que te encantó y compártelo que sería de muchísima ayuda. Y recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos. Y si llegaste hasta aquí, por favor suscríbete. Y recuerda dejarme abajo en los comentarios qué más quieres ver de mí, que yo lo haré con muchísimo gusto para todos ustedes. Los quiero muchísimo. Chao, chao.